pues para darnos datos de esto y cómo funcionaban, de dónde salieron, se encuentra con nosotros nuestro querido Ángel. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ángel, ¿cómo Hola, estás? Ángel. ¿Cómo estás? Con la pregunta obligada. Ya sé ¿Qué? que es viernes. Ya sé que es viernes. Pero eso no me parece razón contundente para que hables de piratas. No, no ¿Qué vamos a te hablar dio de- por ¿Qué hablar tiene de que este ver? ¿Dónde tema está el el día de parche? hoy? ¿Dónde está el parche? Sí. No, bueno, pues Y la pata de palo. Los anteojos. ¿Dónde está el loro? Sí, ¿dónde está el perico? A ver. Bueno, No. al rato les voy a Siempre explicar te todo eso. caracterizas. ¿Qué pasó? Sí, no, bueno, lo que pasa es que fue en estos días, concretamente el día de ayer, 9 de febrero, que Francis Drake saquea una ciudad importante, ciudad en Colombia. Y bueno, ahí da pie a hablar un poco de los piratas, porque además, pues sí, como dice Humberto, ya los vemos en caricaturas, hay toda una serie de películas relativas a los piratas, desde el famoso, ¿te acuerdas de Rolf Flynn que andaba ahí colgado? Claro. ¿Por qué tú sí viste las películas de Rolf Flynn en el cine, no? A tu edad. Por supuesto, Sí. íbamos juntos, ¿te acuerdas? Que compré todas las palomitas. ¿Cómo Blanco y cuidabas? negro. Esto es todas las semanas. Y entonces, bueno, de repente sí tenemos, o sea, sí sabemos que los piratas eran, pues, estas personas que andaban por el mar y... ¿A qué se dedicaban a robar? Se dedicaban a robar y a asaltar barcos, bueno, en un momento donde las rutas marítimas trasladaban muchísimas cosas desde América a Europa o de Asia a Europa, pues no eran tan seguras. Incluso muchas veces eran parte de esfuerzos de naciones que no estaban en guerra, pero sí patrocinaban a ciertos piratas, como Francis Drake lo hizo la corona de Inglaterra. O sea, no estaba abiertamente en guerra con España, pero sí había una lucha por una hegemonía. Entonces decían, bueno, no voy a hacer una guerra en sí, pero sí bueno, pues si alguien quiere asaltar los barcos españoles que vienen con oro para acá y me va a dar parte de ese oro, pues yo adelante. Y eso es de lo que vamos a hablar, porque entre los piratas también había tipos de piratas. Clasificaciones. Digamos, clasificaciones. Sí, a El ver. pirata como tal era así un hombre, pues normalmente eran nacionalidades, pues habías de todo, españoles, holandeses, ingleses. Había mucha división también entre los protestantes y los católicos. Recordemos que era la época de la Reforma y la Contrarreforma. Entonces, pues estos se echaban al mar, pues son gente que no tenía nada que perder, y se echaban al mar a robar barcos, pues para hacer una manera de vivir, ¿no? Claro. No muy honesta, eran más o menos brutales, y exactamente, como no le respondían a nadie, eran buscados y perseguidos por todo el mundo en el mar. Entonces, pues vivían más bien asalto de mata, en este caso sería asalto de ola, porque andaban por el mar. Sí. Pero luego había, por ejemplo, otro tipo de... O sea, Garfio, ¿dónde queda? Garfio en Es Peter un- Pan. Garfio en la era un pirata, fantasía. En la fantasía. Eso pero no existía como tal pues él era un real. pirata, probablemente inglés, porque se llamaba James Hook. Entonces, sí, Pero las igual- patas de palo y el Garfio era ¿Y el ¿es oro? pura fantasía. No, también podía existir, y sí mira, ahí está Barba Negra. El por parche ejemplo. seguro sí. Barba Negra era un pirata que asoló mucho las costas del Golfo de México, sobre todo del lado de las Carolinas. Ahí fue donde lo sorprendieron, y él era pirata. Él no le respondía a nadie, y acabó, pues lo detienen ahí en... Digamos que no en tenía Carolina. padrino, ¿no? No tenía padrino, exactamente. Y eso, de repente, también existían los corsarios. Los corsarios, eso sí, iban, por ejemplo, con Inglaterra y le decían, mira, yo me comprometo a andar por el mar y no voy a robar más que barcos españoles, que es el país con el que tú estás en guerra. rivalidad, en ¿no? rivalidad. Eran como piratas Trabajaban locales. para Ajá, alguien. y le daban Sí. una cosa que se llamaba patente de corso, que decía, bueno, pues este hombre está en cualquier puerto inglés que llegue, le pueden dar asilo, y él va además a compartir parte de lo que se robe, porque se lo robaban. Sí, Se claro. lo va a compartir con nosotros, ¿no? De su Entonces, botín. Sí, sí, ajá, sí. entonces esos pues tenían pues digamos... Era como una inmunidad en ciertos garantía de alguna puertos. manera, una seguridad que Pues le brindaba no desde el tanto país. seguridad, porque si te agarraba un barco del otro, o sea, si las escuadras españolas te agarraban... la Pero patente de iban con corso- ciertos permisos. Pues iban con el permiso de que si llegaba a un puerto que te diera esa patente, o sea Inglaterra, sea Holanda, sea... Sí. Tú llegabas a un puerto de ellos y, bueno, te recibían, podías reparar tu nave, les dabas ahí digamos, hacías ahí las cuentas y les dabas la parte que les tocaba para la corona inglesa, pero de ahí a que si España o los países rivales te detenían, pues a mí no me Vas importa, para con atrás. permiso vas para Claro. atrás, y la piratería se castigaba con la muerte. Esto de los corsarios también se usaba mucho, recordemos también era las guerras entre cristianos y musulmanes. También en el mar Mediterráneo había los piratas árabes, berberiscos sobre todo, que es la parte donde está Túnez, Marruecos, que está muy pegada al mar. Ellos también asaltaban los barcos cristianos que pasaban
pues por el Mediterráneo, por Gibraltar, por el Océano estrecho, Índico, ¿no? Ahí los exactamente. cazaban. Ahí los cazaban. Porque además, pues sí, ellos lo que hacían, pues ahí se esperaban y los Emboscaban. los emboscaban, sabían que por ahí tenían que pasar. Y pues imagínate lo que sería también en el mar, en ese tipo de barcos, agarrarse a cañonazos y bueno, Sí. y saber que no podías esperar cuartel de los piratas, ¿no? Porque era gente que no tenía nada que perder, que lo único que quería era, y entre más brutales se hacían, más se asustaba la gente, e incluso llegaba gente a decir, no, ya, te entrego el cargamento, porque Sí. además sí les decían, bueno, si no resisten, los dejamos que se vayan, ¿no? Y luego estaban los filibusteros, que esos sobre todo andaban por aquí, por el Mar Caribe, por Venezuela, por Colombia, por Panamá, las islas. Ahí hubo varios enclaves, la isla de la Tortuga, Port Royal en Jamaica, antes de que hubiera ese famoso temblor que lo destruyó. Eran pues las Bahamas también, eran enclaves piratas muy famosos. Y ahí los filibusteros lo que hacían, no se iban mucho hacia el mar, sino que se esperaban en la costa. Sabían que los barcos de salida o de entrada tenían que llegar por ahí. Normalmente era de salida, porque de España traían cosas, o de Europa traían cosas para acá, llegaban Víveres, sobre todo, y de allá, y de aquí salían con el oro, con todas las riquezas que tomaban de las posesiones coloniales, y bueno, pues los asaltaban, los detenían, y estos vivían cerca de la costa, y muchas veces también asaltaban localidades costeras. Si han ido a San Juan de Ulúa, por ejemplo, ahí está la puerta donde salía toda la mercancía, y como sabemos que el famoso Lorencillo, o el pirata holandés, filibustero holandés, tomó Veracruz, porque ellos tenían espías en las ciudades, le decían, ahorita va a llegar el galeón de Manila, por ejemplo, y entonces ya tenemos todo en la bodega esperando a cargarlo en el barco. Entonces se metían a la ciudad y se lo llevaban antes de cargarlo. Unos truanes, Eran unos finalmente. truanes, sí. Ladrones. Oye, Sí. y por eso utilizamos este término de piratería para Sí. Sí. mencionar a estas cosas que son... Que están fuera de la ley, Sí, digamos, ya, de la en el mar normatividad. no existe como tal. Bueno, existen ciertos países como Somalia y demás, todavía hay casos, pero ya es mucho menos, porque ya los mares son más seguros, porque ya Claro. las mercancías se Sí. transportan de otra forma, Sí. y pues porque ya hay una máquina de guerra mucho más, Sofisticada. Pues muchas gracias, Preparada. Ángel. Gracias, Ahora ya gracias. sabemos que Gracias. ahora sí Que es qué un onda con los pirata, ¿no? piratas. Aparte Además, de las costas DVDs allá mexicanas, afuera, pero eso es otro asunto. las costas mexicanas, escenario de los piratas durante el Por siglo supuesto, XVI, XVII, Campeche, XVIII y sí. todavía el siglo XIX. Ahí podemos ver en los fuertes y en las zonas turísticas los vestigios que dejaron. Y con esto nosotros nos vamos.